en este momento. Ya, pues con el permiso de ustedes, voy a silenciar algunos, algunos auriculares que están, perdón, algunas personas que están participando, pero dejaron el micrófono abierto. Entonces, para que no se escuche ese ruido de fondo, ¿vale? Vamos entonces con todo lo que es del día de hoy, compañeros. Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Castellanos, soy instructor del Centro de Automatización Industrial ubicado en Manizales, Caldas, Colombia. En este momento nos encontramos con la ficha de coordinación de procesos logísticos para nuestra formación de matemáticas. Es una actividad muy sencilla, pero pues digamos que les mandé en pro de los tiempos que de cierta forma hemos tenido de ausencia, les mandé pues una grabación para que ustedes pudieran tener la referencia de esta actividad. Vamos a pasar por toda la carreta inicial rápidamente para que ustedes puedan eh, abordar pues este tema de la forma más rápida posible. Entonces, recordemos que esta es la última actividad. Después de esta actividad ya no hay pues más como para entrar. Recordemos nuestra tecnología, el nombre de nuestro programa, perdón, de nuestro proyecto es propuesta de un plano operativo de los procesos logísticos en una empresa colombiana. La fase de proyecto es la primera de análisis, la competencia de desarrollar el razonamiento cuantitativo, perdón, razonar cuantitativamente frente a las situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. Y el resultado de aprendizaje sería para el día de hoy sería proponer acciones de mejora frente a los resultados de los procedimientos matemáticos de acuerdo con el problema planteado. Este es la actividad de algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Esta evidencia, pues es una evidencia que es de cierta forma sencilla, pero tiene involucradas las partes de Excel. Básicamente, entonces, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta? Algunas contextualizaciones de términos como tal, pues serían la contextualización de lo que nosotros conocemos como algoritmos. ¿Listo? Entonces, eh, nuestra actividad, ¿cierto? Nuestro, nuestro proceso, básicamente habla de algunas, a ver, nuestra guía, nuestro material de estudio, el que ustedes pueden ver por Sayuna, tiene unos términos que no vamos a utilizar, ¿sí? Pero de cierta forma, por cuestión de responsabilidad dentro de mi cargo, yo les voy a hablar acerca de estos términos, pero no los vamos a utilizar, ¿vale? Es solamente ilustrativo dentro de todo este panorama de lo que nosotros vamos a ver. Entonces, dentro de este panorama de lo que nosotros vamos a ver, el único término que a nosotros nos sirve de buena forma es el término algoritmo. Pero vamos a ver qué es una derivada, qué es una integral y, bueno, qué son los algoritmos y aplicaciones en la logística como tal. Vamos entonces a mirar qué es una derivada. Una derivada básicamente es un punto dentro de un contexto más grande. Me explico. La derivada básicamente lo que nos hace es calcular la razón de cambio frente a una medida posterior y una medida superior. Matemáticamente, la derivada es un límite que tiende a un punto en específico y que nos muestra cómo es el comportamiento de ese valor o de esa recta, esa curva o esa área, ese volumen en un punto en particular. Mm, las derivadas básicamente se utilizan en todos los campos de la física y de la física aplicada para poder calcular diferentes magnitudes que pueden afectar de manera directa lo que es las fuerzas físicas o las fuerzas mecánicas dentro de los productos y o servicios. Nosotros podemos calcular las derivadas desde el punto de vista de la logística para nosotros poder calcular razón de cambio frente a diferentes fenómenos de índole logístico, como pueden ser el abastecimiento, como puede ser las compras, las ventas, nuestro inventario de ciertas referencias o lo que se conoce como
el stop medio. Nosotros podemos calcular derivadas para muchas cosas. Básicamente, la derivada es un punto o un pedazo de una estructura más grande, ¿sí? Las derivadas, pues para uno tener una derivada, primero tiene que tener una estructura más grande. Y al yo coger esa estructura más grande y derivarla, uno encuentra un punto dentro de esa estructura. Ahora, ¿qué es una integral? Una integral básicamente es algo que se conoce como la antiderivada o integral, o en su defecto, algo que se conoce como pues la unión de puntos, ¿sí? En ese orden de ideas, si una derivada, o sea, si una línea derivada o una función de una línea derivada da un punto, pues entonces la integral de un punto va a dar una línea. Si la derivada de un área da una línea, pues entonces la integral de un punto va a dar un área. Igual, si yo derivo un volumen, me va a dar un área, pero si yo integro un área, me va a dar un volumen. ¿Qué es lo que quiere decir? Son, como decirlo así en conceptos más o menos bonitos. Uno sería como cuando uno dice sumar y restar, pues uno dice son la misma cosa, pero hacen procesos inversos, ¿sí? En este caso, la derivada y la integral son hermanitos que cobijan dos funciones que son totalmente opuestas, pero que parten del mismo principio. O en su defecto, la derivada tomar un segmento en particular, estudiar un segmento en particular, o la integral a través de ese segmento construir un elemento mucho más grande. Derivadas integrales son supremamente importantes en los cálculos matemáticos, perdón, en los cálculos empresariales y demás. Pero yo quiero parar aquí un poquitico porque puede ser que nosotros lleguemos a pensar de que nosotros en nuestra tecnología vamos a tener que ver derivadas o vamos a tener que ver integrales. La respuesta es no. Nosotros en nuestra tecnología lo que vamos a hacer es hablar o entender el concepto de derivada, hablar y entender el concepto de integral, pero no vamos a ni ver métodos de derivación, ni vamos a ver métodos de integración. O sea, no es nuestra razón de ser en este momento ver derivación ni integración. Ahora, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de pasos que sirve para resolver un problema. Igual que usted coge y genera estratagemas, que son planes, ¿cierto?, que usted realiza en su vida para resolver problemas, pues un algoritmo es un conjunto de esos planes que sirve para resolver problemas. Pero esos problemas son muy específicos y en muchas ocasiones esos algoritmos pueden repetirse para diferentes tipos de situaciones, siempre bajo el mismo contexto específico. O sea, el mismo algoritmo que me puede servir a mí para calcular el área de un rectángulo. ¿Quién me acuerda cuál es el área de un rectángulo? ¿Quién me recuerda cuál es el área de un rectángulo? ¿Quién me lo recuerda? ¿Cuál es el área de un rectángulo? El área de un rectángulo sería base por altura, ¿cierto? Entonces, el mismo paso que me sirve a mí para realizar esta área, pues me sirve para yo decir si tengo un rectángulo de base 2 por altura 1, pues entonces me sirve para yo poder decir que es 2 por 1. ¿Por qué? Porque la situación es la misma. Si yo simplemente le cambio las medidas, pues entonces 3 y 4, pues simplemente yo lo que voy a hacer aquí es decir área del rectángulo de 3 por 4, ¿sí? O sea, básicamente lo que yo voy a entrar a hacer es utilizar un conjunto de pasos. O sea, el primer paso es saber cuál es la base. El segundo paso es saber cuál es, perdón, el primer paso es saber cuál es la base y cuál es la altura. El segundo paso es tomar la base y multiplicarla por la altura. Y después ya resolver y me da el resultado final. En este caso serían 2 centímetros cuadrados, si es que estamos hablando de centímetros, o me daría 3 por 4, 12
centímetros cuadrados y estoy hablando en centímetros. Aquí no le puse medida, pero recuerden que para cualquier tipo de cálculo matemático es importante colocar la medida. Nosotros, a partir de las derivadas, las integrales y los algoritmos, nosotros podemos hacer cosas tan importantes como optimizar los métodos de transporte en un sistema de carga y descarga. Me explico. Usted tiene un contenedor de 40 pies y usted tiene ciertas cantidades o volúmenes para cubicar. Y usted sabe que existen reglas para ese cubicaje, una altura específica, usted tiene un ancho de estivas, usted tiene un peso que soportan las cajas que están ahí. Y usted a través de un algoritmo, usted podría generar las condiciones de cubicaje necesarias para que su carga no se dañe. De la misma forma, a través de una integral, usted podría mirar cuánto sería, digamos que en carga, el peso máximo aceptable o cuando quedaría, digamos, cubriendo los pesos máximos, cierta mercancía que estuviera usted guardando en ese almacén o en su efecto en esa estantería convencional fija o en su efecto en esa estiva o en su efecto en ese contenedor o en ese sistema de transporte. O sea, nosotros podemos utilizar derivadas, integrales y algoritmos para poder hacer un conjunto de cálculos impresionantes dentro de la parte del almacén. Pero es importante también entender que el tiempo que nosotros vemos matemáticas aquí en el SENA no nos da para que nosotros salgamos con una matemática nutrida en la parte de las derivadas, ni una matemática nutrida en la parte de las integrales, y podríamos nosotros, y vamos, perdón, no podríamos, sino que vamos nosotros, en el conjunto de nuestra tecnología, vamos a comenzar a ver algoritmos en la parte de costos, vamos a ver algoritmos para calcular ya digamos un estado de resultados, ¿cierto? Vamos a mirar cómo son los pasos. En la parte de logística del transporte y de comercio internacional, ustedes van a ver ciertos algoritmos para poder llegar al cubicaje de la carga, para mirar a ver cuál es la estiva o el contenedor apropiado para esa carga o el método de transporte para esa carga. Pero entonces, eso lo vamos a ver es en la práctica. No vamos a ver fórmulas o vamos a estar haciendo cálculos matemáticos rigurosos. Ojo, no de manera directa, sino una base práctica. ¿Sí? El único momento en el que vemos cosas así teóricamente, digamos que sin una base práctica, puede ser más aquí en matemáticas que en los otros resultados. En los otros resultados ustedes van a mirar prácticas para poder aprender todo eso. Entonces, supremamente importante las aplicaciones de todo esto, pues nos sirve, ya se los dije, para determinar volúmenes en almacén, para poder guardar o contener. Recuerden que nosotros tenemos diferentes tipos de elementos de contención en los almacenes. Entre esos, pues yo tengo elementos que sirven para contener no solamente granos, sino también líquidos, sino también calcos, también sirve para contener estructuras selladas, como pueden ser cajas, bidones y demás, ¿cierto? Calcular también áreas útiles en la bodega. Y pues todo esto se puede gestionar a través de software especializados, a través de Excel, a través de Python o a través de otras herramientas. Nosotros podemos generar solución por ejemplo, MATLAB nos sirve para hacer derivadas y hacer integrales. Y existen software. En este momento usted coge el celular y se mete a internet y busca solución de X problema y le aparecen un conjunto de IAs y de herramientas pagas y no pagas que le pueden dar a usted soporte sin necesidad de usted estar súper metido en esto. Igual, si quisiéramos ver derivadas integrales, tendríamos que estar por lo menos un curso de un semestre en derivadas y un curso de un semestre en integrales para poderlas ver de buena forma. Eh, en el video pues, que les mandé a ver, estaba este video que se conoce como cálculo integral,
No sé si ustedes quieran que lo veamos o en su defecto, pues lo, lo pasamos, lo obviamos y seguimos con el tiempo. Les pregunto. Sí, veámoslo, profe. Listo. Entonces vamos a verlo. Llegó Club Social Sabores para crear galletas con tus sabores favoritos. Club Social, partir para no parar. ¡Hey! ¿Verdad o reto? Reto, sin duda. Hey, ¿qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, que es el cálculo integral. Así que pon mucha atención. El cálculo integral es la rama de las matemáticas que se utiliza para calcular áreas y volúmenes de superficies y sólidos de revolución que estén descritos por una función. Para realizar esta operación se usa la integración a través de integrales, que consiste en sumar una cantidad infinita de áreas y volúmenes Popular. Oh, profe, como que se pequeñísimos. tildó el En el video. antiguo Egipto, en el papiro de Moscú, se encuentra el ¡Hey, qué onda! Espero que Cargando un momentico y ya lo coloco aquí. estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, que es el cálculo integral. Así que pon mucha atención. El cálculo integral es la rama de las matemáticas que se utiliza para calcular áreas y volúmenes de superficies y sólidos de revolución que estén descritos por una función. Para realizar esta operación se usa la integración a través de integrales, que consiste en sumar una cantidad infinita de áreas y volúmenes pequeñísimos. En el antiguo Egipto, en el papiro de Moscú, se encuentra el origen del cálculo integral. Ahí está escrita la fórmula para calcular el volumen de una pirámide con operaciones más complejas y precisas, con una mezcla de aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. Esta fue la primera técnica para resolver integrales. Después de este descubrimiento, el primero en utilizar esta manera de calcular áreas y volúmenes fue Arquímedes en Grecia, quien lo adoptó para calcular el área de parábolas y del círculo. Años después, en China, hubo otro matemático que aplicó este método para calcular el volumen de la esfera. Desde ese momento no existieron grandes avances en esta disciplina debido a su complejidad, hasta la aparición de Isaac Newton en el siglo XVII. Newton resolvió algunos problemas geométricos que dejaron sin resolver los griegos, pero no compartió sus resultados cuando los obtuvo. Años más tarde, Gottfried Wilhelm Leibniz también desarrolló una serie de operaciones para dichos problemas, y cuando terminó con la comprobación, publicó su trabajo. A la par, Newton despejó sus dudas acerca de su método con más comprobaciones y también lo publicó, sin saber que Leibniz había hecho algo similar a su trabajo y sin saber que 6 años después significaría un conflicto para ambos. Fue en 1711 cuando Newton y Leibniz se enfrentaron, porque ambos decían haber descubierto el cálculo infinitesimal, que agrupa el cálculo diferencial y el cálculo integral. Newton dijo que él fue el primero en desarrollar las operaciones, pero como Leibniz lo publicó antes que Newton, se le quería atribuir solo a él. Después de 3 años de discusiones entre matemáticos de la época, se decidió nombrar a ambos como padres del cálculo, pues sus trabajos se complementaban. Tal fue así que entre los dos descubrieron que la integral era la inversa de la derivada y lo plasmaron en el teorema fundamental del cálculo. A este suceso le conocemos como la controversia del cálculo. Algunos ejemplos de la aplicación del cálculo integral los encontramos en el cálculo de costos y ventas, el alcance de un disparo, el cálculo de estructuras, la obtención de la cantidad óptima de producción, en la determinación de ritmos de una reacción química, en el cálculo de expansión de un radiactivo, en el cálculo de enfriamiento o el calentamiento del planeta.
Hasta resulta útil en la administración de recursos humanos. Facilísimo, ¿verdad?